Él le dijo una vez: «Tus problemas no son los míos». Ahora, su mayor problema es cómo mirar a los ojos al hijo que tiene su misma mirada. ¿Podrá el peso de su ambición finalmente doblegarse ante el poder de la sangre? El imperio de Javier Montalvo se construyó sobre un solo principio: el control absoluto. Cada acuerdo, cada palabra, cada relación estaba meticulosamente calculada. En lo alto de la torre de cristal, que llevaba el nombre de su empresa en Madrid, reinaba como un rey, con su cabello oscuro, siempre impecable, y sus ojos azules tan fríos como los muros que lo rodeaban. Durante años, creyó que nada podría sacudirlo, que ninguna emoción podría hacerlo flaquear. Pero toda su certeza se resquebrajó la noche en que Sofía se paró en su oficina, con sus ojos marrones, llenos de miedo y determinación, y le reveló la verdad que jamás esperó escuchar. Estaba embarazada, y el niño era suyo. Por un momento, el mundo de Javier se detuvo. El zumbido de la ciudad se desvaneció, y el peso de las palabras de Sofía lo aplastó como una losa. Vio cómo ella temblaba y escuchó la vulnerabilidad en su voz. Sabía que ella esperaba una palabra de consuelo, un gesto, una promesa. En cambio, la parte más gélida de él, moldeada por años de ambición, se apoderó de su mente. Pensó en los inversores que exigían estabilidad, en sus rivales que aprovecharían cualquier escándalo. Su pecho se oprimió y le dio la espalda, con los puños apretados a los costados. Cuando finalmente habló, su voz era plana y despojada de emoción, diseñada para herir y eliminar cualquier esperanza. «Tus problemas no son los míos». Las palabras cayeron en el silencio como cristales rotos. Sofía sintió como si la hubieran golpeado. Había esperado miedo, pero no esta crueldad calculada. Mientras se marchaba, el pecho de Javier se contrajo. Una voz en su interior le gritaba que la detuviera, que se retractara de lo que había dicho, que le rogara que no se fuera. Pero su orgullo y su obsesión por el control lo mantuvieron inmóvil. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y el eco de ese sonido resonó como un veredicto final. Se convenció de que había hecho lo correcto, que había protegido su imperio del caos. Sin embargo, en su escritorio, las cifras se volvían borrosas y el silencio lo oprimía. La imagen de los ojos de Sofía al marcharse no se borraba. Sofía salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero su espíritu se fortaleció. Las palabras de Javier se repetían en su mente, grabadas a fuego. Era un abandono en su forma más pura. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se las tragó hasta llegar a la calle. Y allí, entre el ruido de la ciudad, se desplomó. Se apretó la mano contra el vientre y le susurró a la vida que crecía en su interior que jamás lo haría sentir no deseado, que nunca repetiría la crueldad de Javier. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Se mudó a un barrio modesto lejos de las torres de cristal de la empresa. Hizo turnos dobles, como recepcionista de día y limpiando oficinas por la noche, impulsada por la determinación de sobrevivir. Cuando nació Jaime, su mundo cambió. Su cabello oscuro y sus ojos azules, tan iguales a los de Javier, la golpearon como un puñal. Pero al instante, los pequeños dedos de Jaime se aferraron a los suyos, y supo que el niño era solo suyo. Le prometió que nunca dudaría de su valor, que siempre lo amaría. Los primeros años fueron duros, pero cada risa de Jaime la curaba.
Decoró su habitación con estrellas pintadas a mano y llenó sus estanterías con libros de segunda mano, creando un hogar simple pero cálido. A medida que Jaime crecía, también lo hacían las preguntas sobre su padre. Sofía sonreía y evadía la verdad, pero en su interior sentía el peso de la mentira. Por la noche, cuando Jaime dormía, pensaba en Javier, a veces con rabia, otras con tristeza, lamentando la vida que podrían haber tenido si el miedo no hubiera gobernado su corazón. Javier Montalvo se sentaba en la cabecera de la mesa de caoba de la sala de juntas, su expresión inmutable. Había logrado todo lo que una vez soñó: poder, riqueza y reconocimiento. Sin embargo, nada llenaba el vacío que había crecido en su interior. Se rodeaba de modelos y celebridades. Vivía en áticos lujosos donde la ciudad se veía a sus pies. Pero al final de cada noche, regresaba a una habitación llena de silencio. El mundo veía a un hombre que lo tenía todo. Él solo veía el eco de la elección que había tomado. Una tarde, mientras leía un informe, su mirada se detuvo en la foto de un periódico local sobre un evento de la escuela. En el centro de la imagen había un niño con el cabello oscuro y unos ojos tan azules que parecían perforar el papel. El corazón de Javier se detuvo. El parecido era innegable. Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero la imagen lo persiguió. Pensó en Sofía, sola, criando a un hijo, y la idea lo perturbó más que cualquier adquisición hostil. Esa noche, por primera vez, odió su ático. Si ese niño era su hijo, entonces había una parte de él viviendo una vida sin saber quién era. La posibilidad lo consumió. Todo su éxito no significaba nada. La semana siguiente, Javier se paró frente a la escuela primaria. El timbre sonó y los niños salieron. Sus ojos escanearon la multitud hasta que lo vio. El niño con el cabello oscuro y los ojos azules. Su aliento se detuvo. No había duda. Un momento después, Sofía apareció y lo tomó de la mano. La ternura de ese gesto le torció el corazón a Javier. Quiso acercarse, pero los años de cobardía y orgullo lo mantuvieron en su sitio. Reuniendo el valor que le quedaba, Javier salió del coche. Sus zapatos pulidos crujieron en la grava. Sofía volteó la cabeza y sus ojos se encontraron. Su expresión se endureció. Puso una mano protectora sobre el hombro de Jaime. Javier se detuvo a pocos pasos. Su voz ronca. «Sofía», dijo, con su nombre temblando en el aire. «Javier», respondió ella, su tono cortante. «Es mi hijo, ¿verdad?», susurró Javier. Sofía apretó los labios en una línea fina. «Es mi hijo», dijo finalmente. «Mi responsabilidad, mi vida, y la mía también», admitió Javier, con la voz quebrada. «Perdiste ese derecho el día que me dijiste que él no era tu problema», dijo Sofía con voz de acero. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Jaime. «Nadie», dijo Sofía con firmeza, aunque su voz tembló. «Solo alguien que pasaba». Javier sintió esas palabras como una daga. Había logrado el poder, pero se había convertido en nadie. Un extraño para su propio hijo. Quiso rogar, pero Sofía se dio la vuelta, y el niño le lanzó una última mirada de curiosidad. Esa sola mirada lo destrozó por completo. Durante los días siguientes, Javier vagó por su ático vacío, obsesionado con la imagen de Jaime. Las cifras en las hojas de cálculo se volvieron borrosas. Su mente estaba en otro lugar. Se dio cuenta de que se había perdido 6 años de la vida de su hijo. Los primeros pasos, las primeras palabras,
los cumpleaños. Una noche, impulsado por la desesperación, se sentó a su escritorio y escribió una carta a Sofía. Admitió que había sido un cobarde, que el miedo y el orgullo lo habían cegado. Le dijo que no esperaba perdón, pero que quería la oportunidad de conocer a su hijo. Días después, Javier regresó a la escuela. Desde la seguridad de su coche, observó a Jaime salir corriendo, su mochila demasiado grande para él. Se quedó en las sombras mientras Jaime jugaba fútbol. Una tarde, Jaime se tropezó. Su grito perforó el aire, y antes de que Javier pudiera detenerse, corrió hacia él. Se agachó, limpiando la rodilla del niño y susurrándole palabras de consuelo. Jaime lo miró con los ojos llorosos, sin miedo. Por un momento, Javier se sintió completo. Luego, la voz de Sofía cortó la escena. «¡No lo toques!», gritó ella. Javier se levantó, sus manos en señal de rendición, mientras Sofía se llevaba al niño. Javier se dio cuenta de que ya no se trataba de su propia redención. Se trataba de Jaime. Él era su hijo, y enfrentar esa verdad sería la batalla más dura que jamás libraría. La siguiente carta que le escribió a Sofía no fue una disculpa, sino una confesión. Él admitió que el éxito había profundizado su vacío y que su miedo a la debilidad lo había cegado ante lo único que realmente importaba. Sofía abrió la carta. Una parte de ella quería creerle, pero la otra susurró cautela. Había criado a Jaime sola. El arrepentimiento de Javier se sentía demasiado tardío y peligroso. Guardó la carta en un cajón. Javier continuó apareciendo en la escuela, siempre a distancia. Su presencia era inconfundible. Un día, en un evento escolar, Jaime lo vio. Sus ojos se abrieron, y un hilo invisible pareció unirlos. Javier se agachó. «Estuviste maravilloso allá arriba», dijo, con la voz llena de emoción. «Mamá», preguntó Jaime, «¿quién es él?». Sofía miró a Javier. No podía mentir. Se quedó en silencio, una respuesta más clara que cualquier palabra. «¿Por qué no estabas aquí antes?», preguntó Jaime, su inocencia más afilada que cualquier acusación. Javier tragó saliva. Las lágrimas le ardieron en los ojos. «Porque fui un tonto», susurró. Sofía miró. Su corazón se ablandó. Por primera vez, permitió que Jaime hablara con él, que jugaran juntos. Los pequeños gestos de Javier, su constancia y su humildad comenzaron a derribar el muro que ella había construido. Un sábado, en una fiesta de cumpleaños, Jaime le pidió a Javier que lo acompañara a construir un fuerte. Sofía asintió, y en el pasto, Javier, el hombre que una vez los había ignorado, se rió con los niños, su camisa de diseñador manchada de tierra. Esa noche, al llevarlos a casa, se detuvieron. «Sé que no merezco esto», dijo Javier. «Gracias por dejarme quedarme hoy. Significó más de lo que puedo decir». «Rompiste algo que no se puede arreglar de la noche a la mañana», respondió Sofía. «Nunca olvidaré lo que hiciste, pero veo que lo estás intentando. Y Jaime, él merece decidir qué lugar tienes en su vida». Las semanas siguientes se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los tres comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables, con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado,
como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad, cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos.
Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia, era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a dos bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse, solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó. No en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación de al lado, Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. Si fuera Sofía, ¿le habrías dado a Javier una segunda oportunidad? ¿Crees que el arrepentimiento es suficiente para perdonar una traición tan grande? Las semanas que siguieron se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los 3 comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes,
sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia,
Los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, 2 niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Leduc le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a 2 bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse, solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira. Pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras. Las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado, que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación de al lado, Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. El viaje de redención de Arturo ya no se trata de él, se trata de los niños y de la posibilidad de un futuro. ¿Crees que la pareja podrá reconstruir una relación a partir de las cenizas de la traición y el dolor?